El día de hoy, tal como vinimos anunciando, también vamos a desarrollar un tema que es, digamos, uno de los leitmotiv del terror, del misterio, fantasmas y apariciones. Es una velada Es una velada especial, especial, o sea, ¿cierto? sepan que tenemos una invitada de lujo Así es. que van a conocer. Bueno, ya que veo que te estás poniendo nervioso, podríamos hacer una pausa Mm, y presentar a nuestra invitada de honor, de lujo de esta noche, Bien. Bueno, ¿sí? A Luciana perfecto, sí. Sabataro. Ujú. Ella nació en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, y ahí la están viendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vamos ahora a la pregunta, estás en Parasomnia, así que, Sí. ¿qué temas te dan miedo, te asustan? Y si querés contarnos sobre alguna de tus vivencias en particular. A mí siempre me dio miedo la oscuridad, eh, medio ambivalente porque me da un poco de miedo, pero también por alguna razón me atrae la oscuridad. Tenebrosas noches. Tenebrosas noches, ¿no es cierto? Es Qué nuestro puntualidad. lema. ¿Mm? Muy bien. Está muy bien, tenemos acá usuarios puntuales, así me gusta. Vamos fidelizando nuestra comunidad de la Orden de Parasomnia, profesor. Y sí, tenemos que mandarles el estatuto para que lo cumplan al pie de la letra. Hoy tenemos... Es una velada Es una velada especial, especial, o sea, ¿cierto? sepan que tenemos una invitada de lujo Así es. que van a conocer. Y bueno, por ahora no digo más nada. Sorpresa. Bueno, otros streamings hemos terminado justamente con la cuestión de los vampiros y la vez pasada hablamos de la etimología, ¿no es cierto? Acerca de lo que significan las parasomnias. Así que bueno, hemos conceptualizado, acá el profesor ha hecho un raconto interesante de la historia, de los registros que hay, de lo que se conoce, Sí, una etapas del sueño. humilde exposición como para ponernos en contexto y que eso nos permita también, cuando alguien, en este caso esta noche nuestra invitada, se refiera en algún momento al tema, se comprenda mucho más de qué estamos hablando. El día de hoy, tal como vinimos anunciando, también vamos a desarrollar un tema que es, digamos, uno de los leitmotiv del terror, del misterio, fantasmas y apariciones. Así que espero que las imágenes no asusten mucho a los peques que andan por ahí, pero bueno, así es la Orden de Parasomnia. O que no me asusten a mí, profesor. Vos te asustás siempre, así Bueno. que ya haga lo que haga, sé que con vos el miedo está, así que Por lo menos no estamos en un cementerio. ya vas a ver. Bueno, Ya vas a ver, te voy a tratar de integrar y de hacer visitar más de un cementerio, pero bueno. no ya veremos. tiene solución. Va a seguir insistiendo y bueno, la audiencia un poco también. Ya sabemos que están con vos en esa, pero bueno. Sí, tenemos que hacer una salida a un cementerio y llevarte a vos ahí para que se te vaya este trauma. Así que sí, vamos a hablar de los fantasmas entonces, profesor. Vamos a hablar de eso. ¿Y ya es hora entonces? Sí, él ya está aquí, así que comencemos. Bueno. Desde el alba de la conciencia humana, los muertos han seguido caminando entre los vivos. La idea del fantasma, ese vestigio etéreo de lo que alguna vez tuvo un cuerpo, es tan antigua como el mismo miedo. El término proviene de un vocablo griego, fantasma, que significa aparición o imagen. Así el fantasma no es en esencia más que una manifestación visible de lo invisible, una irrupción
de lo que debería permanecer más allá del umbral. En las civilizaciones más arcaicas, las almas de los muertos eran consideradas presencias reales y activas. En Egipto, los Ka, los aspectos espirituales del individuo, podían retornar si no recibían los debidos ritos funerarios. Y esto me hace acordar, en antropología se han estudiado mucho los enterramientos de los hombres prehistóricos, o sea, se han descubierto enterramientos, incluso yacimientos neandertales, estamos hablando de más de 100.000 años de antigüedad, y en por qué enterraban a los muertos, qué los llevó a enterrarlos. Claro, ¿qué los hacía hacer ese ritual? Y ahí, bueno, hay algunos autores que tienen la hipótesis de que el miedo es lo que ha llevado al hombre al no saber diferenciar bien la vida de la muerte. Cuando una persona moría, había que enterrarla para impedirle que volviera al estado de vida. Por lo tanto, se la ataba, se la ponía en una posición especial, se hacía un enterramiento cada vez más complejo, e incluso se le dejaban ofrendas para que estuviera tranquilo y no quisiera venir a sacar las cosas a los vivos. Así que podríamos decir que en toda la antigüedad de la historia del hombre, el terror, ¿no es cierto?, a la muerte, o sea que el terror que vos le tenés a los cementerios es algo que es arquetípico, no es algo infundado. En Mesopotamia, los Gidim, eran llamados los espíritus errantes, acechaban a los vivos si no se les ofrecía pan y agua en el Festival de los Muertos. O sea que algo semejante a lo que se hace en México, ¿no es cierto?, en la Noche de los Muertos, ¿no? En Grecia eran sombras que descendían al Hades, pero que en ocasiones, movidas por la injusticia o el dolor, regresaban a la superficie para atormentar a los vivos. Roma heredó ese terror nocturno. Lo llamaban larvae a estas apariciones que poblaban ciertas noches del calendario religioso, y los padres de familia arrojaban semillitas, habas negras, para apaciguar a esos espectros. En todas estas culturas el fantasma se presenta como la memoria que se resiste a ser olvidada, el eco de un ser que aún busca significado. No hay aparición sin deuda. Cada espectro exige una reparación, justicia, recuerdo. Y eso es un poco lo que nos contaba la historia de nuestro primer YouTube, allá lejos hace tiempo. Sí, profesor. Recordando al filósofo Atenodoro, que era un escritor, y que Plinio el Joven nos cuenta la historia de este filósofo que llega a Atenas, busca alquilar una casa y ve una casa y dice: uy, qué linda esta casa, y la gente dice: no, pero esa casa está embrujada, ahí no, nadie pasa más de una noche porque sale corriendo ahuyentado por los fantasmas. Y él decide, justamente atraído por eso, dice: no, entonces me quiero quedar. Y se pone a escribir de noche, y se le aparece un fantasma que de alguna forma lo empieza a molestar, a atormentar, haciendo ruidos de cadenas, porque él ve que está encadenado este fantasma. Y Atenodoro va y marca, señala el lugar donde el fantasma hizo su aparición y donde se esfumó. Y al otro día llama a los magistrados para que excaven ahí, y encuentran el esqueleto de un hombre, efectivamente, con cadenas en los tobillos y en las manos. Sí, recuerdo ese relato, profesor. Flor de susto me hizo pegar. Ahora que lo pienso, usted podría ser pariente de Atenodoro, ya que se hubiera quedado también ante la presencia de un fantasma. Sí, de hecho Atenodoro lo saludaba primero, y le decía: espera un cachito, estoy escribiendo. Bien, después... que me he asustado esa noche porque el profesor estaba mirando detrás de mi nuca y no sé si se estaba haciendo el payaso o si efectivamente había sucedido algo o no sé. Algo pasó y te saludó. Igual, ¿Cómo? Ya está. ¿La tía Roberta no sería? No. ¿No tendría galletitas de chocolate para mí? Bueno,
Eso hay que preguntarle a ella si esta noche cocinó galletitas de chocolate. Ah. Cuando la veas pasar o cuando veas algunos huesitos caminando por ahí, Tengo preguntale. hambre. Bueno, Bueno, ¿ves? El hambre ahuyenta el miedo. puede ser. Usted tenía que decir que escribieran texti. Bueno, tienen que escribir Tecti, que es el talismán digital protector, por supuesto. Exactamente. Posiblemente, si no, van a tener pesadillas con fantasmas. Por las dudas, ¿no es cierto? Nosotros lo decimos después. Bueno, El que quiera protegerse. la cuestión es que cuando Atenodoro hace enterrar bien esos huesos en un camposanto, debidamente consagrado, la casa deja de estar embrujada. Y ahí termina la historia de Atenodoro. Con la llegada del cristianismo, la figura del fantasma fue reinterpretada. O sea, el alma del defunto ya no era un simple residuo vital, sino una entidad moral, capaz de sufrir penas o gozar recompensas. Te vas al infierno, te vas al cielo. Las apariciones se convirtieron en mensajeras del purgatorio. Monjes y santos relataron visiones de almas que regresaban para rogar oraciones o para revelar pecados ocultos. En el siglo XII, un monje inglés de apellido Pital narró la visión de un ejército de espectros vagando por los campos, llevando cadenas, cruces, condenados a errar hasta el juicio final. La enseñanza era clara: los muertos podían volver no por voluntad propia, sino por mandato divino o castigo espiritual. O sea, o te portás bien en la vida y haces lo que la sociedad indica como bueno, o te transformás en parte de esa procesión. Durante la Edad Media el fantasma se confunde con el demonio. Se sospecha que muchas apariciones son ilusiones del maligno. Sin embargo, la fascinación persiste. Monasterios y aldeas conservan crónicas de figuras translúcidas, lamentos nocturnos, caballos sin jinete, atravesando cementerios. Ay, profesor, ya empezamos de vuelta. ¿Qué los cementerios? ¿Qué las figuras translúcidas? ¿Qué los jinetes a caballo y no sé qué? No sé, jinetes sin cabeza, lo que te quiera. Te prometo que te voy a llevar a un cementerio, ya está, y ahí se termina todo el problema. Así que el fantasma medieval no es un alma cualquiera, sino que es una advertencia moral. Se aparece para recordar que la muerte no extingue la consecuencia. Con el Renacimiento y el auge del pensamiento racional, los fantasmas comienzan a ser cuestionados. Filósofos como Paracelso, Agripa, intentan explicar las apariciones, que son apariciones según ellos de la imaginación, o como formas del espíritu vital que persiste momentáneamente tras la muerte. No se niega lo invisible, pero se busca su mecánica oculta. ¿Cómo podemos explicar esto científicamente? Durante el siglo XVII, en pleno auge de la ciencia experimental, se produjeron relatos sorprendentes que alimentaron el debate. Por ejemplo, en 1661, el científico inglés Robert Boyle, pionero de la química, hay una ley de Boyle respecto a la presión del aire en los pulmones. Pero eso, bueno, es más de biología. Relató en su diario el testimonio de un hombre que veía cada noche una figura luminosa en su habitación. Boyle no lo desestimó, pensó que podría tratarse de una emanación magnética o una forma de electricidad animal. De este modo, la ciencia comenzaba a buscar causas naturales para estos prodigios sobrenaturales. Sin embargo, la literatura siguió atrapada en el mito. Shakespeare inmortalizó al espectro del rey Hamlet, una figura arquetípica del fantasma como portador de la verdad oculta, que le viene a contar al hijo que fue asesinado. ¿Sí? En el teatro isabelino los muertos hablan para revelar un crimen o restaurar el orden. Desde entonces, el espectro se convierte en una voz del inconsciente colectivo, en símbolo de la culpa que clama desde el más allá. Profesor, sí, conozco la historia. Ahora me pregunto, ¿de dónde sacó la calavera Hamlet? ¿Era del padre? Ya que, bueno, se comunicaba supuestamente con él.
No, era del bufón del padre, que se llamaba Yorick, y que Hamlet la encontró en el cementerio. No, cementerio otra vez. Así que, ¿ves? Tenemos que llevarte a un cementerio. Voy a terminar yo hecho un fantasma y lo voy a venir a atormentar a usted si me manda a un cementerio. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, ya que veo que te estás poniendo nervioso, podríamos hacer una pausa y presentar a nuestra invitada de honor, de lujo de esta noche, Bien, bueno. ¿sí? A Luciana Perfecto, Sabataro. sí. Ujú. Bueno, acá estamos de nuevo. Y ahora hago la presentación formal a todos ustedes de Luciana Victoria Sabataro. Ella nació en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, y ahí la están viendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Que es escritora. O sea, yo voy a decir 2 o 3 cositas, humildemente, y vos después te explayás y decís todo lo que quieras, porque seguramente van a faltar un montón de datos que por ahí. Mirá, mirá. Hola Pablo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hola Mari, ¿todo bien? Gracias, muchas gracias. Gracias al profesor también por la invitación y a su equipo. No, por favor, es un orgullo. Les cuento que bueno, que con Luciana nos conocimos hace muy poquito. Ella nos encontró aquí en Instagram y decidimos hacer algunas cosas juntos porque realmente compartimos una temática y está buenísimo lograr cooperación, ¿no es cierto?, entre quienes estamos intentando no solo un emprendimiento, sino realizarnos como artistas, ¿no es cierto?, en lo que hacemos, en lo que amamos. Tenebrosas noches, mirá, te saluda. Tenebrosas noches. Muy bien, Lu, muy ¿Cómo bien. va, Role? Muy bien. Así que tenés ahí a tu público que está empezando Están empezando a surgir. a sumarse, sí. Para los que no saben, Luciana es hija de una docente especializada en prácticas del lenguaje, es nieta de alguien que ella llama escritora de corazón, de su abuela Carmen, que siempre le dijo a Luciana que tenía que escribir porque sentía que tenía un corazón sensible, ¿no? Esos abuelos que de pronto nos ven el alma, y sería ella, o para ella, ¿no?, que en los años posteriores iría dedicada a la primer novela publicada de Luciana, La sombra de tinta negra. Corregime si me equivoco, si digo algo mal. Porque, Es correcto. Que le iniciás con un poema que lo había comenzado Carmen, justamente tu abuela, y que ella, bueno, no lo continuó y que te lo regaló. Y fue esa frase la que dio pie a la historia, que después se desarrolló, que dice: la lluvia me trae recuerdos de ti, ¿no? El regalo de Carmen a Luciana, y la novela como el feedback, ¿no?, como el regalo de Luciana a su abuela, ¿no? Totalmente. Qué maravilla, ¿no? Qué cosa tan hermosa cuando se da esta retribución, ¿no?, cuando el universo arma estas cosas tan extrañas. ¿Querés agregar, decir algo o te hago algunas preguntas, Sí, como vos quieras? Mi abuela fue toda mi vida súper importante para mí, como ejemplo de mujer fuerte, no solamente en relación a los libros. Entonces, yo soy muy agradecida de todavía poder tenerla y demostrarle mi amor en tal vez cumpliendo el sueño que ella también quizás tuvo y no llegó a lograr. Pero bueno, lo ve en mí y como te digo, todavía la tengo y se lo puedo mostrar y charlo con ella. Sí, es su sueño. Bueno, entonces le mandamos un beso grande porque en algún momento... Se lo voy a mostrar. Claro, sí. Se lo puedes mostrar o mostrar cuando esté en video. Igual después te vamos a dar obviamente el bruto de esta grabación para que vos también lo tengas y lo utilices como vos quieras. Me gustaría que me cuentes un poquito cómo fue esto de que al principio querías dirigir cine. Sí, a ver, yo mis libros, por más que escribo libros, los imagino como si fueran películas. Wow. Entonces, desde siempre, desde chiquita yo quería dirigir cine porque veía las películas que en ese momento salían. Bueno, a mí
me llamaba mucho la atención Harry Potter, los escenarios gigantes, la epicidad de las batallas, la magia. Y yo decía, bueno, yo quiero hacer películas. Entonces, igualmente inspirada por Harry Potter, dije, bueno, si Harry Potter nació de un libro, entonces a lo mejor si yo escribo el libro es la base para después poder hacer la película. Así que así como Maravilloso. hay una especie de conexión entre los libros y el cine. Sí, la verdad que la escritora esta de Harry Potter es impresionante, la creatividad, ¿no es cierto?, que desarrolló ahí en todos sus libros, una cosa maravillosa. Así que, ¿tenés alguna musa inspiradora? Bueno, ella es la escritora de Harry Potter, fue la que me hizo sentir como entender la magia detrás de los libros. Yo no podía creer que sentarme a leer un libro, tal vez leía un capítulo, 2 capítulos, y en el lapso que no leía porque tenía que estudiar o lo que fuera, yo todavía seguía pensando y tenía ganas de que llegara la noche para poder tener tiempo para seguir leyendo. Y yo dije, bueno, yo quiero producir esto en la gente también. Y bueno, me pasa, así que también estoy muy, muy contenta por eso. Claro que sí. Y cuando vas a escribir, ¿te preparás algo en especial, algún tipo de ritual? Viste que a veces, qué sé yo, con los que escribimos a veces como que tenemos que hacer como un como una cosa de silenciar un poco para poder escuchar ese otro universo que vive en nosotros, ¿no? Que va creciendo, ¿no? Sí, totalmente. Yo necesito, a ver, como te decía, yo las veo como películas, a las historias, entonces me gusta escuchar música que sería el trasfondo musical si fuera una película de la escena. Entonces me pongo los auriculares, trato de a ver, con la luz apagada porque siento que tengo que darle un poco menos de poder a los sentidos. Exacto. Para poder ver otra realidad. Y bueno, por eso uso un gorro y una capa, porque yo digo siempre que tengo que meterme en otros mundos donde habitan otros seres y el gorro protege mi cabeza y la capa protege mi espalda. ¿Qué tal, También vamos a ofrecerle a los oyentes que si quieren hacerte alguna pregunta, acá está ella en persona, Ahí Pablo halaga el decorado, que obviamente está precioso, desde acá incluso se ve todavía mejor. Muchas gracias, Pablo, muy, muy amable. Sabes que estos días estuve pensando un poco sobre la charla porque hay algo que me parece muy importante. Yo no escribo solo una historia que es entretenida, a mí me gusta compartir tal vez aprendizajes que tuve en mi vida, compartirlos con los demás y que los libros transformen también un poco al lector, que no sea simplemente entretenimiento. Y algo que vengo racionalizando este último tiempo es que los seres somos cuerpo, mente y espíritu. Tal vez darnos cuenta de que somos espíritus sucede cuando la materia o la mente no encuentran una respuesta y hay que buscarla en otro lugar. Entonces, bueno, mis libros tienen un poco que ver con lo espiritual también. Un poco mucho, porque es muy diferente leer una literatura comprometida que posee compromiso, mensaje, ¿no es cierto? Que algo que es simplemente una crónica sin ningún tipo de, digamos, de finalidad o de propósito, ¿no es cierto? Que busque también realizar esa especie de común unión entre la espiritualidad o la intención del que escribe y del lector, ¿no es cierto? Algo que tal vez los grandes escritores nos dejaron, ¿no? Esa enseñanza, pero bueno, no todos por ahí están dispuestos a asumirla, ¿no? Además, yo creo que inevitablemente los escritores escribimos desde nosotros, entonces también la vida te permite cultivarte para después poder transmitir eso. Todo lo que viviste, todo lo que aprendiste, lo puedes reflejar consciente o inconscientemente a través de un personaje, a través de una historia. Y ahí que decís eso, me hace ruido el tema del maestro interno, ¿no?
en qué momento Luciana o Eduardo dejan de manejar la pluma y es el maestro interno el que lo está haciendo y de golpe te sentís que decís, ¿qué escribí? ¿Qué es esto? Total. ¡Wow! Y es hasta una profecía, un mensaje para uno. Sí, totalmente. Y doy fe porque a mí me ha ocurrido de escribir cosas a los 19, 20 años que me iban a pasar 10, 15 años después. Wow. Y pasaron. Una profecía. Sí. Mira. Viste que las profecías no tienen tiempo, entonces bueno. Mira, te voy a contar algo. Como te digo, soy espiritual, como vos también supongo. Si no, no estaríamos acá charlando. Seguramente. Y tenemos en común la escritura. Y en la experiencia de escribir me han pasado cosas muy curiosas que, bueno, yo hago la conexión, tal vez otras personas que viven más en el día a día no lo piensan. Hace un tiempito me han pasado muchas, pero hay una en particular que me llamó mucho la atención, que es, hace un tiempito escribí un libro que tiene que ver con tecnología, extraterrestres, bueno, no tan espiritual, pero sí habla de cosas en las que creemos sin ver. Y me había inspirado, una de las escenas sucedía en el parque de la ciudad, en la torre grande, esa que podemos ver desde todos lados prácticamente, y me inspiré escuchando un tema de música psicodélica de Boris Brejcha, y me acuerdo que, bueno, lo escribí hace un par de años, y el año pasado se hizo una fiesta electrónica, así medio psicodélica en el parque de la ciudad, y vino a tocar ese DJ. Y yo estaba ahí escuchando esta canción en el mismo lugar donde sucedió la escena de mi libro. Y fue mucha casualidad. Entonces, viste esas cosas que vos decís, hay todo como un idioma o un lenguaje atrás del velo de realidad que si estás atento, pues, como un entramado. La Matrix. Podría ser la Matrix, ¿no? Es una forma de verlo. Para otros, la sincronicidad del universo, ¿no? Ocurre algo en una punta del universo y otra cosa sucede en los otros límites, ¿no? Es muy interesante. Veo que se han quedado todos mudos. ¿Alguien dice algo? ¿No dicen nada? Viste, la escritura es un poco como una alquimia, porque vos estás de alguna forma trayendo a la realidad algo que solamente sucedía en un mundo inmaterial. Ya ponerlo en palabras lo trae al mundo. Claro, el hecho de conceptualizar, ¿no? O sea, llevar al concepto, que es una cosa abstracta, la realidad que nosotros llamamos realidad, ¿no? Claro. Porque podríamos hablar de que hay varios planos de esa realidad, ¿no? Y después ya empieza a vivir también en la persona que lo leyó. Sin duda. Sí, ahí se produce como una retroalimentación, como un feedback, ¿no? ¿Y vos escribís muy seguido? ¿Tenés épocas? Sí, viste, cuando yo siempre digo, dentro de todo lo que es ser escritora o autora, digo yo más bien, porque somos autores, no solamente escritores, porque hacemos todo un mundo alrededor. Creadores. Creadores, claro, totalmente. Alquimistas también podríamos decir. Totalmente, sí. El escribir es solamente una parte, después tenés que corregir, mandar a las editoriales, publicar, ir a eventos, pero así como tiene sus cosas muy lindas, que le ganan a cualquier día de desmotivación, también están esos días de desmotivación donde digo, bueno, uy, me está costando mucho, hay momentos donde el proceso medio como que se traba y obviamente a veces eso te desmotiva y decís, bueno, no quiero escribir más o no voy a esforzarme tanto por esto más, y pasan unos días e inevitablemente después ya vuelvo a escribir porque no puedo no hacerlo. Me imagino que te debe pasar igual. Sí, en el caso mío yo respondo mucho a los mensajes de la naturaleza. Entonces, constantemente a veces me siento tic, 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 llamado, ¿viste? Como pará, no te pongas mal, no pienses eso, no seas pesimista. Todo lleva un tiempo, la vida exige un tiempo de desarrollo. Y bueno, la vida es un aprendizaje. Sí. Entonces,
por más que yo ya soy mucho más grande que vos, sigo aprendiendo. Total, muchísimo, y doy gracias por eso, ¿no? Dicen que no es la meta, sino quién nos transformamos en el proceso. Tal vez para llegar a la meta tenemos que ser alguien más. Probablemente cuando te transformaste, ya estás en la meta. Claro, total. Uy, ya llegué. Pero no es de un día para el otro, es todo No. proceso. Y cada uno es un tiempo, es como la comida, ¿no? Que algunas cosas se cocinan muy rápido y otras por ahí llevan mucho tiempo. Viste que con la comida, si la hacen con amor, sale más rica. Es cierto, hay que ponerle ganas, ¿no? Con el arte un poco también. Sí, el tema de la intención es fundamental en todo esto. Yo insisto muchísimo en eso. Uy, te están escribiendo algo, mira. Es increíble, la gráfica de los libros y videos es claramente su mirada cinematográfica. ¿Nos podrías contar sobre esa mirada? Bueno, obviamente la idea es poder ofrecer una historia y contarla desde distintos puntos del arte, digamos, de distintas expresiones, un poco desde lo auditivo, desde lo visual. Durante la lectura también hay muchas cuestiones que tienen que ver con la psicología de los personajes y también hay la espiritualidad, así que supongo que lo visual y lo auditivo tocan más a los sentidos y la lectura y ese proceso tan íntimo que queda entre el lector y la historia, tal vez va más a lo espiritual. Sin duda. Y lo interesante y lo sorprendente en tu caso es la amalgama, ¿no es cierto?, de el lenguaje con la imagen, con el video, o sea, de pronto uno en el libro encuentra un montón de cosas inesperadas, ¿no? Que los que somos por ahí más grandes estamos acostumbrados a que en un libro a veces tenías una ilustración, lo cual de alguna forma, bueno, me obligaba a imaginar mucho, Claro, ¿no? Había que imaginar mucho, pero está lindo a veces también de pronto ver qué imaginó el escritor. Claro, bueno, Porque igual, a ver, hay imágenes del libro, del Pactos de Hoguera particularmente, que tal vez no son exactamente como me las imaginaba, porque yo las imágenes las materializo con inteligencia artificial y a veces la inteligencia artificial no tiene la misma precisión o va a ser exactamente como lo pensé yo, pero a ver, no lo hice tampoco planeando ni ofrecer algo nuevo ni nada, simplemente yo empecé a crear imágenes porque, a ver, la difusión se da por una red donde lo que importa es la imagen, entonces yo quería crear imágenes para dar a conocer mis libros y después con la editora me dijo, ¿y si esto que haces, los book trailers y todo eso, lo incluimos adentro de la historia como algo especial? Y dije, bueno, buenísimo. Y la verdad que fue mucho trabajo porque después de escribir tenés que crear las imágenes, los videos, incluso creé los QR yo también. completa, sos completa, sí, muy bien, te felicito. Gracias. Sí, a mí me pasó con Cuentos de Castelar. La versión original, yo había hecho un montón de dibujitos, porque como soy profesor y manejo mucho el tema de las ciencias naturales, estaba muy acostumbrado a dibujar, entonces había hecho toda una serie de dibujos. Pero bueno, cuando fui, los dibujos no, mirá, porque con los dibujos era todo otro problema, otro precio, otra cosa, entonces bueno, en esa época era así, entonces bueno, guardé en algún lado los dibujos. Bueno, ya va a salir una nueva versión que tenga las ilustraciones y todo el arte que creaste. No sé, pero como decís vos, la inteligencia artificial muchas veces no repite lo que uno por ahí quería hacer, ¿no? Pero bueno, al tener más o menos una imagen, por ahí si lo pones como escena, ahí sí te lo respeta, ¿no? Un cachito. Me quedan 3 preguntas. Vamos de la más sencilla. Okay. ¿Estás trabajando en un nuevo proyecto? Sí, estoy trabajando sobre un libro que está basado un poco en la batalla del cielo, cuando Lucifer, el primer ángel que creó Dios,
se termina rebelando contra él y todo ese proceso en el medio, cómo surgen las dudas, es también Wow. muy filosófico y está muy... Lo estoy disfrutando un montón, la verdad. Así que... Pero bueno, ahora escribí un poco y ahora paré un poquito también porque hay otras cosas que hacer también en el proceso. Sin duda. Y eso enriquece y mucho. Sí, sí, obvio. Porque el tiempo en la literatura le hace lo mismo que a los buenos vinos, ¿no? Los añeja y nos ayuda a pergeñarlos un poco mejor, a corregir o modificar alguna que otra cosa, un montón de detalles, ¿no? Por más que uno por ahí nunca lo va a ver perfecto. Sí, además la experiencia la inspiración también viene de la experiencia de vida, ¿no? Sin duda. Los viajes, los amores, las pesadillas también, las Ahora vas parasomnias. a hablar de eso, pues justamente antes de eso te quería preguntar qué literatura te llega más, porque de algún modo hemos tenido maestros, ¿no? Literarios, como han tenido todos, que están ahí. Vos, yo sé que te encanta El Principito, Sí, sí. ¿no? Eso lo comparto. Soy un enamorado del Principito. ¿Hay algún otro, Sí. aparte de Saint Superior, algún otro autor ahí que te haya cautivado? Me gusta mucho Dan Brown porque me gustan las historias que te permiten aprender, que te comparten conocimiento y también las que tienen ahí una intriga, algo para descubrir al final y también los que te dejan pensando. Yo creo que esos son mis libros de adulta que por los que yo también me gustaría seguir esa línea, digamos. Bueno, Y El Principito me parece muy especial, no solamente por lo que cuenta, sino porque me lo regaló mi mamá. Mi mamá y porque me Luciana regaló. es como una principita también. Obvio, Como obvio. somos todos en el fondo, Sí. ¿no? Muchos no lo vemos o qué sé yo, o no lo quieren ver, pero en el fondo todos somos principitos y principitas en un mundo donde lo esencial es invisible a los ojos. Sí, y un mundo también donde no siempre sabemos para dónde ir. No, si bien hay toda una estructura que nos dice para dónde tenemos que ir y a veces el camino que pautó otro para nosotros no es tanto el del alma, ¿no? El que vinimos a cumplir nosotros. Entonces está bueno también escuchar más el interior y resonar si tu camino es el correcto realmente con tu interior y no tanto por lo que nos dicen desde afuera. Bueno, como verán, aparte de una excelente escritora, es una mujer muy sabia, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos ahora a la pregunta. Estás en Parasomnia, así que Sí. ¿qué temas te dan miedo, te asustan? Y si querés contarnos sobre alguna de tus vivencias en particular, bueno, Sí. lo que vos quieras que también la gente se entere, ¿no? Por Sí. ahí secretos o cosas que no, esto no lo cuento. Eso No. A mí me llama, siempre me dio miedo la oscuridad, medio ambivalente porque me da un poco de miedo, pero también por alguna razón me atrae la oscuridad. En cierto momento cuando era chiquita me pasaban cosas medias extrañas, cosas más que nada alrededor de los sueños o pesadillas o parálisis de sueño y, y bueno, cuando fui creciendo tuve que aprender a lidiar con eso porque es algo de lo que no me puedo escapar, es algo que me sigue pasando hoy en día, cosas muy raras. Por ejemplo, me visitan monstruos en sueños que yo o sea, me asustan, pero los recuerdo cuando vienen con sonidos. Por ejemplo, estamos viendo a este monstruo, se llama Ba-Un. Hace un ruido, es un monstruo que es como una especie de sapo grande, que yo digo, son monstruos que viven en el reino de los sueños, ¿no? Que ese mundo tan desconocido en el que nos metemos y no conocemos qué hay ahí. Bueno, este monstruo es un monstruo que te persigue, camina lento, pero es implacable.
camina y camina y te sigue, y vos cuando te das cuenta que se está acercando porque él hace un ruido, que yo bueno después lo representé con IA para poder tenerlo. Ujú. Pero El público lo está escuchando, ¿no? ¿Cierto? no sé si se escucha, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Bueno, ese ruido es el que hace el monstruo cuando... Y por más que vos le saques ventaja y camines y te alejes, él te va a encontrar. Tarde o temprano te va a Te va a alcanzar. encontrar. Y después hay otro monstruo que recuerdo, que es el Greymore. Este es un monstruo que también apareció en un sueño. Es un monstruo, me acuerdo que la escena era, yo estaba justamente en una fiesta electrónica y este monstruo no le gustaba el ruido. Entonces, cuando todos los lugares donde hay mucho ruido, o fiestas, o partidos, o lo que sea, este monstruo es posible que aparezca y viene y es como un devorador de almas. Te destroza con sus garras porque le hace mal el sonido. Bueno, así llegó a mi cabeza y con el nombre específico, el Greymore. Wow. Y después hay otro que bueno, no preparé imágenes para contarles, pero que este fue reciente. Yo estaba en la casa de mi pareja, estábamos durmiendo. Fue medio una parálisis de sueño, pero mezclada con una imagen. Yo estaba acostada en la casa de mi pareja en la oscuridad, era de noche, y yo veía que había una especie de hombre con un saco y un gorro, todo negro era, todo negro. Y se había parado frente a mí y yo lo veía en la oscuridad y era raro porque me daba miedo, pero también algo me daba como cierta satisfacción o placer, como que me generaba una sensación buena o atractiva, no sé si buena. Y me dijo, ¿vos querés saber quién soy? No le cuentes a nadie que yo te vine a visitar y yo te voy a venir a visitar de nuevo y te voy a contar quién soy. Bueno, cuando pasó eso me desperté y tenía un poco de miedo, pero también tenía curiosidad. Yo quería saber quién era y por qué me había generado esa sensación de bienestar, por más que fuera algo oscuro. Bueno, nada, pasó un día, no se lo conté a nadie para ver si volvía y como no apareció, al otro día lo empecé a contar. Pero bueno, nunca sabes si realmente es algo de los sueños o cuando entramos en el sueño habilitamos la conexión con otros planos. Muy interesantes relatos. Y vividos por vos, o sea, no es que están inventados. No. Yo tuve en algunas oportunidades, ahora son exalumnos, estudiantes míos, que bueno, que tenían un problema bastante especial con las parasomnias, y realmente, bueno, años luchando para intentar acostumbrarse a vivir con eso, porque es un tema así, bastante complejo, reiterativo. Incluso una alumna en particular, prácticamente todas las noches tenía una parasomnia. Tremendo, o sea, estaba realmente muy mal. Y yo creo que hay que también aprender a lidiar con eso y no tener tal vez tanto miedo. También pienso que una persona cuando... A ver, yo soy muy creyente de Dios, no tal vez un Dios religioso, sino como una conexión con la divinidad, con la luz, con los valores del bien, digamos. Y también aprendí que para conectarte con Dios necesitas ser un poco espiritual, porque necesitas creer en algo que no estás pudiendo ver, pero tal vez sí lo sentís en tu interior. Y creo que inevitablemente si sos espiritual te vas a habilitar la posibilidad de un Dios, pero también vas a habilitar la posibilidad del diablo, de la oscuridad, de los demonios. Creo que no puede haber uno sin el otro. Si crees en Dios, está la otra parte también, los opuestos, ¿no? Sí, o sea, existe una especie de dualismo, ¿no? Ese dualismo desde que somos hombres, ¿no? Bien y mal, día y la noche, y hemos crecido con eso, ¿no? Con la capacidad de ternura, de crear vida, pero a la vez con la capacidad de la violencia, del cegar la vida también, ¿no es cierto? Entonces,
y es en lo que se debate la sociedad. Sí, sí. En qué sí, rumbo sí. también toma con todo eso, ¿no es cierto? Así que bueno, como ven, Luciana da hasta para filosofar, así que es impresionante Gracias. lo gracias. maravilloso que es charlar con ella. ¿Querías decir algo más sobre tu obra, sobre lo que quieras? Ahí tenés a tus fans que te están y que Bueno. te van a después ver cuando hagamos cuando lo tengas también para puesto en YouTube y todo. Ujú. Sí, después voy a compartir también en Instagram. Sí, lo que quería tal vez decir es que mis libros tratan sobre la fe y que la fe es una forma de creer en lo que todavía no pudimos percibir con los sentidos, y eso no es solamente útil para creer en una divinidad, sino también para nuestros propios deseos, ambiciones, ¿no? Esto de... Yo cuando era chiquita quería ser directora de cine, y quizás en algún momento en este proceso al ¿Y final por qué no? termina llegando, o por lo menos que se haga la película, quizás no dirigirla yo, pero participar ahí, y estoy trabajando para eso. Lo que sucede es que a veces el poder de una mente, o sea, una mente que realmente desarrolla poder, aprende a crear. Y en esa creación somos artífices de la realidad. Ujú. Podemos modificar la realidad. Y ahí, bueno, depende ya de un montón de factores que se tienen que dar, pero parece que algunos lo saben hacer. Dicen que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es un creador, así que tenemos esa habilidad también ahí oculta que mucha gente se olvida. Y sí, sin duda. Así que bueno, si te parece bien, lo tengo que llamar a Dunkel, Sí, que, sí, es, obvio, que obvio. no, antes que se porte mal y que haga lío, porque ya le está queriendo hacer algo raro a Tito, pero bueno. Antes de que pase algo así, para seguir charlando un poquito más de fantasmas, te pido que te quedes con nosotros. Obvio, obvio. Y el público desde ya puede, si quiere seguir haciendo preguntas o lo que sea, donde veamos algo que quiera, o sea, que sea para vos, te lo transferimos para que lo contestes. Incluso ahí creo que ya están diciendo algo. Mira, Pablo te está diciendo, ¿cuáles de las bandas sonoras de la saga Revelaciones es tu preferida y dónde te inspiraste? Bueno, hay un tema que, a ver, la saga Revelaciones son 3 libros, y hay un tema que se llama 10 Últimos, que yo hice una versión, o sea, es la misma letra pero y el mismo nombre, pero hay una versión distinta para el primer libro, para el segundo y para el tercero. Y, Claro, yo tenía anotado. claro, esa es la saga Revelaciones, exacto. El sarcófago del peregrino, Pactos de Hoguera y las Legiones de Cristo, es el orden correcto. Ahí está. La gran tribulación era las Legiones de Cristo, y después, bueno, le cambiamos Le el cambiaron nombre. el nombre, perfecto. Pero bueno, el tema es cuando lo eligen al Papa, a todos los papas, hay un tema que lo toca la banda suiza, la banda, a ver, la orquesta de la banda suiza, perdón, me trabé ahí. La orquesta de la Guardia Suiza toca un tema que se llama Himno Pontificae, creo, que es himno de los pontífices. Claro. Y es me encanta, son fanfarrias, así que... Ahí está entonces la está respuesta inspirado en para eso. Pablo. Mira vos, la banda de la Guardia Suiza. Sí, Wow. sí, la orquesta, sí. Increíble. Bueno, hacemos así entonces. Bueno, Bueno. profesor, la verdad que, bueno, una invitada de lujo. La verdad que sí. La verdad que sí, Dunkel. Me parece que tu puesto está sufriendo algún tipo de disputa ya. Pero yo soy su Porque discípulo. la es voy a diferente. invitar más seguido a Luciana porque puedo hablar de otras cosas. Con vos lo único que hablo de cementerio y de tu miedo. No, vos me querés. Usted quiere hablarme de cementerio. Vos y le me quiere tenés miedo llevar. a los vampiros, le tenés miedo a los huesos, le tenés miedo a todo. Muéstrame los dientes a ver si no. Basta, Bueno. ya está. Seguimos entonces. Vamos a hablar un poquito del espiritismo. Ajá. No quiero hacer una sesión, por las dudas aclaro, ¿eh? Bueno, guarda entonces el juego de la copita y todo eso y otra vuelta la hacemos. No, como otra vuelta, no. Ahí tenemos una foto de una sesión espiritista. El siglo XIX fue la gran era de los fantasmas. En una época de avances técnicos y de desilusiones
metafísico-religiosas, las apariciones se convirtieron en territorio de la investigación y territorio del espectáculo. El espiritismo, nacido en 1848 con las hermanas Fox en Hyattsville, en New York, inauguró una nueva forma de comunicación con los muertos, a través de golpes, mesas giratorias, escritura automática. Los vivos creyeron establecer contacto con los difuntos. Y pronto ese movimiento se extendió por Europa, y ahí surgen personalidades como Allan Kardec, que sistematizaron esos principios, figuras de la talla de Arthur Conan Doyle, el escritor de todas las novelas de Sherlock Holmes, de las historias de Sherlock Holmes, y se volvió espiritista, fuertemente espiritista. Y participaba en estas reuniones así con mediums y le daban total credibilidad. A todo esto se suma la aparición de la fotografía. ¿Por qué? Porque en 1861 se realizó la primera fotografía de espíritus, captando supuestas figuras etéreas junto a los retratados. La imagen de los muertos mezclada con la de los vivos aumentó la fe de toda una generación en la realidad visible del alma. Ahora, si se pudo fotografiar, entonces el alma existía. Claro. Fíjate vos. Al mismo tiempo, la literatura consolidó al fantasma como una figura romántica. Poe, Dickens, Henry James exploraron el límite entre locura y visión, entre lo psicológico y lo sobrenatural. Sí, bueno, Dickens, de hecho, ese es el que escribió justamente Un cuento de Navidad, una historia muy famosa de fantasmas. Y bueno, hay varias adaptaciones en el cine. Vamos a aclarar un poco eso. Y bueno, ya que mencionó también el tema de la fotografía, ¿no? Fíjense desde cuándo. Bueno, el daguerrotipo existe desde 1830, 40 aproximadamente. Las primeras fotografías son del 1826, 27. Es impresionante lo rápido que ha avanzado también para esa época. Y también lo rápido que llegó una adaptación de esto al cine, ¿no es cierto? La primera adaptación es de 1901, se llama Scrooge or Marley's Ghost, pues dura aproximadamente unos 5 minutos. Tienen que tener en cuenta que el cine mudo, por supuesto, no tiene las duraciones habituales de lo que conocemos a día de hoy. Películas de, no sé, 1 hora y media, 2 horas, que son la tendencia quizás actual, ¿no es cierto? Pero bueno, esa fue la primera adaptación conocida de la obra en el cine, ¿no es cierto? Aunque bueno, también cabe aclarar que se ha perdido una parte, así como se han perdido muchas películas antiguas, sobre todo por algo que no me recuerdo si hemos mencionado cuando hablamos de cine la vez pasada, o la anterior, mejor dicho, de las películas y los vampiros en las películas, que el material fílmico es muy inflamable y se degrada muy fácil, entonces es difícil recuperarlo. Así que bueno, tenemos ahí la parte cinematográfica, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, muy bien. Bueno, ve que puedo colaborar con... Sí, está bien, pero va a tener que hacer mucho mérito. Profesor. En esas narraciones el fantasma se convierte en lo que sería una metáfora del trauma, del deseo reprimido o del peso del pasado. El espectro ya no solo asusta, sino que interpreta la mente. En el siglo XX, el avance de la psicología, las apariciones comenzaron a interpretarse como proyecciones del inconsciente. Freud habló de lo siniestro, aquello familiar y a la vez desconocido que emerge del fondo psíquico. Según él, los fantasmas representan retornos de lo reprimido. Carl Jung fue más lejos. Consideró que los espectros podían ser arquetipos colectivos, formas simbólicas que expresan contenidos del inconsciente compartido. En su visión, el fantasma no necesariamente viene de un muerto, sino de una zona no integrada del alma humana. También surge después la parapsicología, donde algunas instituciones intentaron medir científicamente fenómenos como la telepatía, la precognición o las apariciones. Si bien se recopilaron miles de casos de lo que se denomina fantasmas en crisis, apariciones que coinciden con la muerte de una persona distante.
La hipótesis dice que el fantasma podría ser una proyección telepática del moribundo, una especie de eco energético en el momento de tránsito al más allá. Otros investigadores propusieron la teoría de la impregnación psíquica. Los lugares podían grabar emociones intensas, miedo, dolor, violencia, y reproducirlas como ecos visuales o auditivos, fenómeno que dio origen al concepto de las casas encantadas. Casas encantadas. Profesor, ¿usted visitó alguna vez? Me gustaría La saber. verdad que sí. ¿Sí? Sí, por ejemplo, la casa de un amigo que yo tenía que se llamaba Mario, donde pasaban cosas. Sí, recuerdo que ha contado la historia acerca Conté de lo una que historia muy resumida de ese Sí. tema, donde sucedían unas cuantas cosas que tenían que ver con el hecho de pronto de ver un cuadro que salía de la pared donde estaba colgado y quedaba flotando en el aire sucedió. y nadie sabía por qué. ¿Qué hizo con ese cuadro, profesor? ¿No lo habrá comprado? Está atrás tuyo, Duncan. ¿Cómo? ¿Qué? No era una broma. Quédate tranquilo, no hice nada. ¿Ese de ahí? No. No. Volviendo a lo que estaba diciendo, desde el punto de vista esotérico, el fantasma no es un absurdo ni es una ilusión. Es la persistencia del cuerpo astral después de la muerte física. Las tradiciones herméticas, desde el Corpus Hermeticum hasta la filosofía moderna, incluso la teosofía, hablan de múltiples niveles del ser: cuerpo físico, etéreo, astral, mental, espiritual. Y acá, bueno, vienen tratados como el Hermes Trismegisto y toda una serie de cosas que no vamos a entrar porque si no vamos a estar toda la noche hablando de esto. Pero bueno, básicamente lo que dicen es que tras la muerte, el alma abandona progresivamente esos 5 envoltorios. Y entonces, si algo interrumpe el proceso, un trauma, un apego, una muerte violenta, falta de los ritos adecuados, el cuerpo astral puede quedar suspendido entre planos, incapaz de ascender. Y ese residuo es lo que las sociedades, la cultura humana, llaman fantasma. Por ejemplo, en algunas partes, los hindúes, también en el libro tibetano de los muertos, se dicen que de pronto, si vos vas a un cementerio, cosa que sé que no vas a hacer, Dale con los cementerios. y después de medianoche te quedás ahí meditando, en algún momento determinado vas a ver esos residuos de distintos estados de esos fallecidos que están allí, algunos muy visibles y otros que ya han partido. Hay que ir al cementerio. En fin, en el libro de egipcio de los muertos, algo ocurre semejante a esto. El difunto tiene que cruzar regiones donde sus emociones toman una forma tangible. Así que desde muy antiguo que todo esto viene sucediendo y a veces transformándose en pequeños elementos que quedan subyacentes en el inconsciente humano. El ocultismo moderno retoma esta idea. Los lugares y objetos pueden retener la energía astral. De ahí los fenómenos de apariciones recurrentes en una casa, en un castillo, poltergeist y materializaciones parciales. Poltergeist, profesor. Bueno, me hace acordar, valga la redundancia, ¿no es cierto? Tiene su propio nombre la película. Y hablando de películas, acá también justamente nos habla de una película sobre la cual también se trata un poco de esto, en el caso, más de exorcismo, quizás podremos pensar en cuando hablamos del Conjuro, ¿no es cierto? Y hablando de la película de Poltergeist, justamente, la versión del 82, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Por Tobe Hooper, quien dirige. Bueno, tenemos algunas cosas interesantes que han sucedido, ¿no? Tanto que jugaban con esto de, el fantasma que mueve los objetos. Han sucedido cosas en los rodajes y de hecho, hay historias trágicas de protagonistas, de actrices, también de la niña y demás. Claro. Y algunos datos un poco curiosos que espero que si algún día hacemos cine usted no quiera hacer conmigo. Por ejemplo, que la actriz que nadó en la escena de la pileta con huesos, resulta que esos huesos eran reales. Tengo todos los huesos acá preparados esperando para ponerlos. Los tengo acá al lado mío, nunca Sí. me dijo.
Y bueno, ¿Son reales? Nunca me obvio. dijo que eran reales, profesor. Hay uno que lo está saludando. ¿Cómo? Bueno, en fin, interpretando entonces que los fantasmas serían residuos magnéticos del alma, fragmentos de conciencia que se manifiestan allí donde la historia no ha concluido, es que tendríamos una cierta explicación de lo que pasa con las casas embrujadas, ¿no? En la actualidad el interés por los fantasmas no ha menguado, al contrario. Sí, ya veo, usted tiene un interés espectacular, tanto que sí que quiere llevarlo a un cementerio. Y usted le pide galletitas a mi tía Roberta, así que no sé Pero qué, su tía no sé qué Roberta es es una peor. fantasma buenachona, no es lo mismo. No sé usted porque no la vio sin maquillaje. Programas de televisión, documentales, grupos de investigación usan grabadoras, cámaras térmicas. El otro día me quería hacer comprar usted un aparatito Sí, para bueno, medir. pero A desde ver, lejos, porque profesor. Yo quiere tengo medir. curiosidad, Bueno. quiero medir las ondas electromagnéticas, justamente, el campo EMF le dicen ahora. Sí. En fin, la ciencia oficial se mantiene escéptica. Pero algunos campos como la física cuántica ofrecen metáforas sugerentes. La hipótesis de los universos paralelos, superposiciones de tiempo que podrían explicar ciertos fenómenos como encuentros con figuras del pasado. En ese marco los fantasmas serían algo así como interferencias temporales, ecos de otras dimensiones coexistentes. Podríamos confundirlas con alguna esas como intervenciones de radio. El otro día, esa radio antigua que tiene ahí suena extraña, profesor. Sí, el otro día estaba transmitiendo cómo se hundía el Titanic. Bueno. Abril de 1912, en fin. Todas estas ideas son muy interesantes, pero bueno, faltan elementos concretos o empíricos, ¿no es cierto? Porque la ciencia exige pruebas siempre. Tal vez el fantasma, más que un fenómeno físico, sea un punto de encuentro entre lo psicológico y lo espiritual. Una forma en que la mente humana traduce el contacto con lo desconocido. Y más allá del fenómeno es un símbolo arquetípico. Representa el pasado que no muere, la memoria colectiva que insiste en ser oída, y cada cultura lo moldea según sus mitos, sus anhelos. En Japón, nosotros estuvimos hablando una vez de los yurei, sí. los espíritus estos que aparecen, atados por la emoción intensa, o sea, una persona que muere, digamos, sufriendo con una emoción muy fuerte, se transforma en un yurei. Muy bien representado en las películas, bueno, de Ju-On o La Maldición podrían, o El Grito, si se quiere, coloquialmente es conocida acá en Latinoamérica. Vean la versión japonesa si quieren asustarse. Solo digo eso. La versión japonesa es brava. Sí. En América Latina, las ánimas o penitentes, que aparecen como una advertencia moral. En los Andes, los muertos acompañan a los vivos en los ritos de la cosecha. En África Occidental, el linaje y los ancestros conforman una presencia cotidiana. El fantasma entonces se convierte no solo en un muerto individual, sino en la memoria viva de la comunidad. Pasa a tener otro papel mucho más trascendental. Y hoy en la era digital adquiere nuevas formas, voces grabadas, mensajes que llegan después de la muerte, algoritmos que reconstituyen los rostros y hasta movimientos de gente que ya no está. O sea que nos devuelve una versión moderna del más allá. Claro. Así que, en conclusión, habría 3 lecturas de este fenómeno de fantasmas y apariciones: la científica, la psicológica y la esotérica. Y colorín colorado, usted se va a ir a dormir a un cementerio y yo me voy a ir a dormir. no se va a dormir. No al lado de una iglesia con unos crucifijos, bueno. un rosario y ajo por las dudas, para que usted no se acerque. Bueno, ahí dicen... la película 13 fantasmas también. Bueno, sí. Hay varias versiones, ¿no? de la de 13 fantasmas, interesante. Sí, y bueno, la versión, la original, la de los fines de los 50 y principios de los 60, si mal no recuerdo. Muy, muy interesante. Bueno, tiene que ver con la historia específica cinematográfica que en ese momento estaba luchando contra el fuerte avance de la televisión que le venía quitando audiencia, y para atraer justamente, valga la redundancia, al público, a la audiencia,
tenía que inventar o hacer novedades, ¿no es cierto?, para diferenciarse de la tele. Y ahí fue donde desarrollaron esta tecnología de las 3 dimensiones, así con muchas comillas, los famosos lentecitos rojos y azules, ¿no es cierto, profesor? Exacto. Es más, la gente o sea, mismo en los pósters y todo, es muy interesante verlo. Y hasta en las escenas de la película, en los momentos donde había que utilizar los anteojos, los protagonistas se ponían unos lentes para poder visualizar los fantasmas en 3 dimensiones, entre comillas. Para concluir el tema, me pongo un poquito filosófico yo ahora. En el fondo todos somos fantasmas en potencia. Sí, yo creo que a usted le interesan más los muertos que los vivos también. Pero bueno, no sé. Habitamos cuerpos que un día serán solo recuerdo, y como los espectros de las viejas leyendas nos aferramos a las pasiones, a los amores, a los lugares donde fuimos intensamente humanos. Así que con esto damos por terminado el tema de esta noche, ¿sí? ¿Escuchó eso? Creo que ya es hora, ¿no? Ya es hora, ¿no? Sí. Es tiempo de irnos, así que Bueno, tenebrosas noches. Tenebrosas noches. Muchísimas gracias por conectarse aquí a este streaming con nosotros. Y nuevamente gracias a Luciana Sabataro por estar acá con nosotros, acompañarnos. Como siempre les decimos, bueno, suscríbanse a nuestras redes para... Y a Luciana la pueden sí, seguir en como Instagram como poetisa.misteriosa. poetisa.misteriosa. Y allí van a encontrar toda la información que necesiten sobre toda su obra, su bibliografía, ¿no es cierto? Así que ahí lo dejamos ahí. Ahí lo tenemos, ahí. Ahí está, poetisa.misteriosa. Me dice, muy interesante el programa. Saludos, muchachos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Un cordial abrazo. Sí, tenebrosas noches. Nos vemos como siempre todos los jueves 22 horas de Argentina en este streaming, por este mismo lugar aquí en Twitch. Suscríbanse también a YouTube, que a veces también vamos a ir publicando de a poquito cositas extras que exceden un poquito a lo que son los editados de los vivos. Y bueno, nos veremos pronto, ¿no es cierto, profesor? Con más novedades. Así será. Tenebrosas noches.